Es decir, que Moisés tuvo un encuentro con Dios en Sinaí. Es interesante notar, hermanos, que el pueblo entra a Egipto bien vulnerable. Eran pocos en número. Sin embargo, cuando salen de Egipto, estamos hablando aproximadamente, haciendo unos cálculos, de que eran alrededor de 1.500.000 personas cuando ellos salen. ¿Eh? De 70, entraron 70, pero comenzaron a multiplicarse de una manera tan rápida que esto le causó mucho temor a Faraón Necao. Ahora yo quiero que alguien me lea aquí los versículos 12 y 13. Digo al 14, 12 al 14. Pero cuanto más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían. De manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. Y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza, y amargaron su vida con dura servidumbre, en hacer barro y ladrillo, y en toda labor del campo, y en todo su servicio, al cual los obligaban con rigor. Amén. Mire, hermanos, los judíos tenían a Moisés como el profeta. Y el Señor Jesucristo, muchos no creían en él, y Jesucristo les dice, si ustedes creen a Moisés y creen a Abraham, uno mayor que Abraham está aquí delante de ustedes. Si alguien me puede leer esa cita, Juan 5:46. Juan capítulo 5, versículos 46 y 47. Si lo pueden leer. ¿Ya lo tienen? Lo pueden leer. Porque si creyeseis a Moisés, me creerías a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creyeis a sus escritos, ¿cómo creeréis a mis palabras? Ok, Jesucristo dice, mira, Moisés escribió de mí. Moisés escribió de mí. Entonces, ¿dónde vemos la presencia del Mesías, de Cristo, tanto en el libro de Génesis como en el libro de Éxodo? La aparición de Jesucristo en el Antiguo Testamento, lo que le llaman la teofanía, donde Cristo aparece, tiene presencia en el Antiguo Testamento. Pues claramente Moisés está diciendo, hablando de la liberación de su pueblo que estaba esclavizado en Egipto y que los egipcios los oprimían, y cuanto más opresión recibían, más se multiplicaban. ¿A qué se debía esto, hermana Gloria? ¿A qué se debía esto? ¿Por qué mientras más los oprimían, ellos más se multiplicaban? Porque ellos ya estaban bendecidos por Dios. Dios era el que estaba haciendo todo ese movimiento. Correcto. Había una bendición de parte de Dios que estaba sobre ellos. Y ellos, los egipcios, amargaron la vida con dura servidumbre. Usted sabe lo que es de sol a sol haciendo barro, ladrillo, labor en el campo. Y todo aquel que trabaja es digno de su salario y está esperando el salario. Sin embargo, lo más difícil es que estas personas trabajaban arduamente y no se les pagaba porque eran esclavos. ¿Qué era lo que se les daba a cambio?
comida. Lo único. Es decir, eran esclavos con barriga llena. Solamente podían llenar su vientre, pero seguían siendo esclavos. Estas parteras, ¿cómo se llamaban las parteras? Cifra y Fúa. Estas parteras fueron usadas por Dios. ¿Por qué? Porque estas parteras, a pesar de que recibieron una orden, ellas decidieron temer a Dios y no confabularse. Dice, cuando asistáis a las hebreas en sus partos y veáis el sexo, si es hijo, matadlo, y si es hija, entonces viva. Pero las parteras, versículo 17, temieron a Dios y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que preservaron la vida de los niños. El desobedecer al faraón en ese sentido podía traerle como consecuencia a las parteras. ¿Qué le podría traer? La muerte. En este sentido, estas mujeres fueron utilizadas para la preservación de su pueblo. Mire, hermano, Dios preserva a su pueblo. Entonces vemos aquí, hermanos, vemos aquí que según lo que algunos han dicho, que es muy probable que la muerte de Moisés haya sido en el 1400, en el año 1400 antes de Cristo. De manera que el libro de Éxodo debe haber sido compilado durante los 40 años anteriores. Ahora, el libro de Éxodo constituye la continuación del relato del Génesis. Trata del desarrollo de un grupo pequeño de 70 personas dentro de una nación de varios millones de habitantes. Y los hebreos vivieron en Egipto 430 años, la mayor parte de ellos en la servidumbre. Por eso Éxodo recoge la historia de Moisés, la liberación del pueblo de Israel, el viaje desde Egipto al monte Sinaí, donde allí escribieron las tablas de la ley de Dios y sus instrucciones. Mire, yo les traje aquí, lo pueden ver en la pantalla. Aquí tenemos un panorama, un breve bosquejo de todo el libro. Un breve bosquejo de todo el libro. Esto yo se lo voy a compartir en el grupo para que lo puedan tener y lo puedan estudiar. El libro se divide en tres partes principales. La primera parte es la liberación del pueblo de Israel. Liberación del pueblo de Israel. Déjenme ponerlo un poquito más grande. Ok, la primera parte es la liberación del pueblo. Vemos que los egipcios son oprimidos. Allí también registra el nacimiento de Moisés, los primeros años de Moisés, el proceso de la liberación del pueblo de Dios. Y a partir del versículo 2, del capítulo 12, entonces habla de la liberación, del éxodo. Luego, entonces, del capítulo 13 en adelante, comienza a hablar de la marcha hacia el monte Sinaí. Liberación en el Mar Rojo, Dios divide las aguas. Dios también entrega provisiones, envía maná del cielo. Dios también protege a su pueblo. Y Dios establece un gobierno de ancianos. Establece también leyes sanitarias
leyes morales y leyes ceremoniales. Miren, hasta en esos puntos Dios toma en cuenta a su pueblo. Dios establece leyes sanitarias debido a que Él cuidaba a su pueblo y no quería que su pueblo se enfermara también. Por eso le dice, por ejemplo, el leproso tenía que estar fuera del campamento durante un tiempo hasta que se verificara que ciertamente la lepra se le había sanado, entonces se podía incorporar. Y el sacerdote era quien verificaba que ese leproso era sanado. Por eso cuando Jesús le dice a los leprosos, vaya, muéstrese al sacerdote, era que eso estaba estipulado en la ley. Entonces finalmente Dios le da mandamientos en el monte, le da los 10 mandamientos o el decálogo, el libro del pacto. El Señor también hace un pacto con su pueblo, pero también vemos cómo el pueblo se corrompe a la ausencia del líder. Cuando Moisés sube al monte, a la ausencia del líder, el pueblo se corrompió a tal punto que cuando Moisés bajó, encontró al pueblo adorando un becerro de oro. Y Moisés se enoja a tal punto que quebranta las tablas. Pero luego Dios renueva su pacto con el pueblo, manda a su pueblo al arrepentimiento. Y finalmente también nos habla de la construcción del tabernáculo y la gloria del Señor que llena este tabernáculo. Bien, entonces ese es el breve bosquejo de todo el libro y vamos a estar estudiando durante los próximos martes este libro de Éxodo. ¿Alguien me puede leer, por favor, los versículos 18 y 19? Y el rey de Egipto hizo llamar a las parteras y les dijo, ¿por qué habéis hecho esto? ¿Que habéis preservado la vida a los niños? Y las parteras respondieron a Faraón, porque las mujeres hebreas no son como las egipcias, pues son robustas y dan a luz antes que la partera venga a ellas. Ok. ¿Qué usted opina sobre eso? ¿Usted cree que ahí hubo una mentira? ¿Lo que ellas estaban hablando era cierto o era mentira? Bueno, yo creo que como en el versículo anterior dice que a ellas se les dio una orden y ellas no la hicieron, no la llevaron a cabo. Entonces, yo, yo creo que sí, o sea, que ellas, como temieron al Señor, ¿verdad? Ellas temían al Señor, entonces, pues ellas no llevaron a cabo esa orden y yo creo que sí, o sea, que a lo mejor ellas sí mintieron, aunque también el Señor podía hacer que las mujeres dieran a luz antes de que ellas llegaran, ¿verdad? Y que solamente ellas llegaban a ver si el niño estaba bien, ¿no? Yo creo que pueden ser las dos cosas, de Ok, que ellas por temor al Señor, pues ellas mintieron, ¿no? Pues y el Señor de una u otra manera las respaldó, ¿verdad? correcto. Bien, ¿alguien más desea opinar con relación a esta parte? Tome en cuenta Amén, amén. tome en cuenta el siguiente versículo, que es el 20. Tomar en cuenta ese versículo. Vamos a Amén, ver. hermano, quiero opinar por lo anterior. Adelante. ¿Me escucha? Sí. Sí, estaba viendo yo que aunque en este momento no había una ley de mandamientos,
Pero aquí podemos ver que todos los seres humanos, pues Dios ha puesto su ley escrita en nuestros corazones. Y miramos aquí que siempre se cumple igual en todos los tiempos. Si alguien me dice a mí o nos dice a nosotros que hagamos lo malo en contra de las cosas que sabemos que están mal y que ofenden a Dios, o sea, no es pecado ni es malo. En este caso podríamos decir, wow, estas mujeres usaron la mentira. ¿Verdad? Podríamos decir eso porque el rey les preguntó y ellas dijeron otra cosa, aunque la verdad fue otra, que ellas les preservaban la vida. Esa es la realidad. Pero yo pienso que en este punto las mujeres hicieron lo correcto porque hubo un temor de Dios en sus corazones y es preferible irse del lado de Dios que irse del lado del maligno. Entonces pienso que aplaudo la actitud de estas mujeres y pues también los tiempos actuales. Podríamos decir eso, ¿verdad? Que alguien una vez dijo, un predicador, si alguien va persiguiendo a alguien para matarlo y usted sabe dónde se metió y le preguntan, ¿dónde se fue? Entonces, ¿decimos la verdad o en ese momento mentimos? Dejo la pregunta abierta para que quiera responder. Mire, en el caso de Pedro, Pedro dijo, Señor, miren, aunque todos te nieguen, yo no te negaré. Pero como siempre dicen, el momento es el que dice. Porque una cosa es que usted lo diga en teoría y otra cosa es el momento que usted lo viva. Muchos cristianos murieron porque le preguntaron, ¿tú eres cristiano? Y dijeron, sí, muerto. Otros se salvaron momentáneamente porque dijeron, no, yo no soy de ese grupo. Pero murieron luego también. ¿Alguien quiere opinar con relación a esto? Y es cierto, como decía el hermano, esto muestra de que todos somos pecadores, de que nosotros dependemos del favor de Dios y que a veces uno se encuentra en un aprieto. El deseo siempre es glorificar a Dios en todo. Pero ella sabe lo que también le iba a pasar si ellas decían, no, nosotros le salvamos la vida. Nosotros desobedecimos tu mandato. ¿Qué le esperaba? ¿Qué ustedes creen que le esperaba a ellas? Pues era la muerte, ¿no? Iban a ser ejecutadas por Faraón. Y hay casos bien diferentes y complejos porque nosotros a veces, o sea, estamos llamados a renunciar a aborrecer nuestra propia vida. Entonces, Cristo, hay una parte de la Biblia en la cual Él es la única parte de la Biblia donde Él demanda eso. Dice, si no eres capaz tal vez no va con el tema, pero quiero más o menos. Correcto. Si no puedes aborrecer a tu papá, a tu mamá, si no puedes aborrecer a tus hijos, es más, la persona más importante para ti, a ti mismo, si no puedes aborrecerlo, no eres digno de mí. Eso es lo que dice el Señor. Entonces, en el caso de esto, es preferible mentirle a los hombres y no a Dios. O sea, se ve el legalismo de la mentira. No puedo decir yo, llenarme y decir yo no miento. Sí. Pero si esto va a afectar mi testimonio delante de Dios, aunque se vea manchado delante de los hombres, pero si Dios lo sabe, lo que es correcto, entonces, porque podríamos caer también, nosotros obedecemos las leyes del gobierno, sí, la Biblia dice que sí, pero no podemos apoyar estas últimas leyes que están firmando sobre la ley de ideología de género. Mejor es obedecer a Dios. Mejor eso es obedecer a Dios
probablemente perderás tu libertad, probablemente perderemos la vida. Ujú. Entonces, en el caso, hay algo, hay mucho. Entonces, cuando llega el momento, entonces, ahí es donde se define el cristiano que ha confesado a Cristo realmente. Correcto. Y hay que entender, hermanos, de que ciertamente ellas mintieron. O sea, la mentira, aunque usted la pinte, es mentira. Pero a pesar de su mentira, de esa mentira, Dios por encima de todo, Él cumplió su propósito. ¿Cuál es el propósito de Dios? Preservar a su pueblo. Dios quería preservar a su pueblo. Por eso dice el versículo 20, hizo bien. Pastor Jonathan. Sí, dice que Dios hizo bien a las parteras y el Sí, pueblo se fortaleció. ¿Quién quería comentar? sí, Johanny, aquí. Yo quería decir algo, y es que yo entiendo que el Señor, yo creo que aprobó eso, de que en ese momento hablaran esa mentira las parteras, porque Dios, aparte del hecho, Dios ve la intención del corazón. Y por ejemplo, muchas veces yo creo que la mentira que Dios no aprueba es cuando se habla esa mentira, es para beneficio propio. Mayormente la gente habla mentira, es para su beneficio propio, pero ellas no lo hicieron por beneficio propio, sino para preservar la vida de esos niños. Y yo creo que el Señor vio esa intención de su corazón. Y ahora cuando tú hablas, me recordé inmediatamente de aquella mujer que escondió los espías. ¿Ustedes recuerdan? La ramera. Cuando ella escondió los espías, fueron y le preguntaron, ¿dónde están? No, no, ya ellos se fueron y los tenía ahí. Los tenía ahí. Era una manera también de preservar a su pueblo. ¿Alguien quiere comentar algo más? ¿O terminaste, Johan? Sí, sí, está bien, pastor. Ok. Si me permite, cielo. Es, Si me permite, cielo. sí, adelante, cielo. Realmente el temita es bastante complicado y más cuando nosotros vemos el carácter de Dios con relación a lo que es el carácter o el proceder humano. Y más que la Biblia dice, porque ninguna mentira procede de la verdad. Eso es obvio. Y hay ocasiones, por ejemplo, este caso, los dos casos que se mencionaron, con relación a estos niños, el caso también de aquella mujer cuando preservó a los espías. También aquellas ocasiones donde Jonatán mintió con relación a David y a la persecución que se había desatado por Saúl su padre. Pero hay algo que es cierto. Aunque la ley no había sido dada todavía, y Romanos capítulo 5 verso 14 dice que la muerte reinó desde Adán hasta Moisés, porque en ese periodo todavía no habían sido dada la ley en tablas de piedra como se dio en el monte Sinaí. Pero sin embargo, la ley había sido escrita en el corazón. Así lo mencionó el hermano Ernesto en principio. La ley había sido escrita en el corazón y el hombre había sido diseñado para la vida con Dios, donde los 10 mandamientos, particularmente los últimos 6 que tienen que ver de la relación del hombre con el hombre, está incluso consagrado que no mintamos. Y más adelante en el Nuevo Testamento dice el apóstol Pablo en Colosenses, no mintáis los unos a los otros. Ahora bien, ¿qué sucede con el pecado y con ciertas condiciones que se dan? No es que Dios apruebe la mentira, porque si pensaban eso, entonces pensaremos, bueno, yo tengo derecho a mentir en muchas ocasiones. No, no, no es que Dios apruebe la mentira, sino que hay algunos pecados, y estos se complica más la cosa con esto. Hay algunos pecados donde Dios lo ordenó para su gloria. Aquí estaba la preservación del pueblo, en lo que estaban los varones, que era el caso de que se mandaron a asesinar por el crecimiento que el pueblo estaba teniendo. Y aunque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, hay pecados que han sido ordenados, que han sido ordenados así, no es que Dios lo ordena que se mande,
sino Dios. Hay una determinación, es algo que a veces uno no conoce cómo sucede, tomando como punto de partida el carácter de Dios, pero hay momentos en los que esto ha sucedido para preservación de su pueblo, como es el caso, mire, y son pocos esos casos que ha sucedido, pero tienen que ver con lo que Dios ha ordenado para que su pueblo sea preservado. Lo cierto es, dijo la hermana, creo que fue la Linda, que sí, las mujeres mintieron. Y la pregunta entiendo que fue difícil para ella contestarlo, pero sí, mintieron. Y Dios, este pecado, este pecado fue tomado para preservar el pueblo por la situación que estaba en juego, la vida de estos niños, no porque eran niños, sino más bien porque eran parte de los ciudadanos de la nación que posteriormente saldría de Egipto hacia la tierra prometida. Mire, hermanos, el consejo de Dios permanecerá. Eso es lo que dice la Escritura. Y allí donde abundó el pecado, sobreabundó su gracia. Y aún el pecado de los hombres no va a detener el plan de Dios, el plan que Dios ha diseñado. Y si Dios en determinado momento, a veces, como por ejemplo lo hizo con Saúl, quita una ficha porque definitivamente no se ajusta a su plan, pero a Dios nunca se le acaban los hombres para él usar. Ah, yo no puedo. Ah, yo no voy. El plan de Dios no se va a detener. Dios va a levantar a otro, va a buscar otra persona y la va a utilizar. Amén. Entonces, de igual manera, yo pienso lo mismo, que a pesar del pecado de estas mujeres, el plan de Dios era más fuerte que su pecado. El plan de Dios, y aún Dios usó esto, no que justificó su pecado, porque fue una mentira, pero no lo justificó, pero usó esto para su gloria. ¿Puede Dios utilizar algo trágico o algo que al presente nos daña para su gloria? ¿Lo puede utilizar para su gloria? Bueno, vemos ejemplos en la Biblia de casos de que aún el Señor te puede librar de pecados, te puede librar de ciertas situaciones, pero muchas veces también Él puede permitir esas cosas. Él las permite, ¿verdad? Quizás también como un proceso de disciplina en tu vida. Y luego, entonces, tú comprendes y luego, entonces, tú maduras. A veces la gente cuando tropieza con la misma piedra varias veces, entonces después es que levanta el pie. Amén. Bien, entonces vamos a culminar con estos dos versículos, los últimos versículos. Yo quiero que Chani los lea y si nos puede comentar algo con relación a esto. Dice, y Dios hizo bien a las parteras. De ahí en adelante. Desde el 20 al 22. Ujú. Y Dios hizo bien a las parteras, y el pueblo se multiplicó y se fortaleció en gran manera. Y por haber las parteras temido a Dios, él prosperó sus familias. Entonces Faraón mandó a todo su pueblo, diciendo, echad al río a todo hijo que nazca y a toda hija preservad la vida. Amén. Entonces, esto fue considerado por Dios, no como aquí fue considerado como un temor en ella. Ellas temieron a Dios. Esa fue la base por la cual ellas trataron de ocultar esto, ¿verdad? Y mintieron al faraón. Era porque el temor de Dios estaba en ella. Pero entonces para el faraón asegurarse, parece que se dieron cuenta al final que obviamente seguían multiplicándose
el faraón tuvo una medida más drástica y fue que mandó al pueblo egipcio entonces a hacer lo que las parteras no hicieron. Enviaron a Egipto, a egipcios, perdón, a echar entonces al río a todo hijo que naciera y le preservaran la vida a las niñas. Es decir, que ya él no confió en las parteras, sino que decidió con su propio pueblo, los egipcios, hacerse cargo de la situación. Amén. Bien, entonces, ¿qué vemos en el último versículo? Vemos que todo el escenario se estaba preparando para el nacimiento de Moisés. Recuerden que el nombre Moisés significa sacado de las aguas. Y aquí la orden de Faraón fue: echad al río a todo hijo que nazca, y a toda hija preservad la vida. Entonces, si se eliminaban los varones, no se iban a poder multiplicar, ¿verdad? Pero todo esto como forma parte del engranaje del propósito de Dios para su pueblo. Siempre que nosotros leemos las escrituras, no debemos pensar en el plano humano. Cuando leemos las escrituras y la estamos viendo solamente desde el plano humano, desde el plano horizontal, entonces no vamos a comprender muchas cosas. Debemos verla desde la óptica divina, como Dios lo ve. Recuerden que desde Génesis comenzó ese hilo conductor del plan redentor de Dios hasta el final. Entonces debemos ver la historia así, desde la óptica divina. Vamos a ver. La vida solo de las hembras por la razón de la guerra, porque se iba a levantar, si habían varones, habían guerreros. Habían guerreros. Entonces los hombres eran utilizados al frente, no eran las No mujeres. eran las mujeres. Entonces él temía de que estos se multiplicaran y se unieran con los enemigos de los egipcios a la hora de tener guerra. Excelente, hermano. Fíjense que, bueno, hay un hermano que creo que para el mes de noviembre nos va a visitar. Él tiene un testimonio muy hermoso porque su niña, cuando su esposa quedó embarazada, los médicos decían que tenía que abortar. No tiene que abortar porque la niña tiene problemas, tiene defecto, le falta un brazo, le falta un ojo, le falta una oreja, o sea, no estaba bien formada. Y ellos oraron y ellos dijeron, mejor es creerle a Dios y obedecerle a Dios. Y decidieron no abortar. Y yo conocí la niña porque recientemente ellos estaban aquí y conocí la niña. Hermano, la niña nació con ciertos problemitas, pero en el corazón. Y le hicieron una operación, pero la niña ya tiene 10 años. Y ahí está. Y solamente de un solo oído. Pero con ese solo oído que ella escucha, sí, es como si tuviera los dos. Entonces, hermanos, eso nos da una clara enseñanza a nosotros. Los gobiernos, las leyes de los gobiernos dicen otra cosa. Le dicen a la mujer que tiene el derecho de abortar. Y sabemos claramente que esto es un gran negocio. Pero ¿qué Dios dice con relación a eso? Eso de matar todos los niños es un plan del diablo, hermano. Y matarlo aún dentro del mismo vientre. Eso es un plan de Satanás que va en contra del diseño de Dios. Así que vamos a orar, hermanos. Yo quiero que estemos orando por nosotros y por nuestros hijos. Vamos a orar por nuestros hijos porque ciertamente hay todo un plan macabro, una agenda global
que quieren, incluso hasta dicen que hay demasiada gente en el mundo. Ellos quieren como reducir un poco la población, hacer lo mismo que Faraón. Manden a matar, vamos a reducir un poco esta gente, vamos a quitarle fuerza. Entonces, yo pienso, hermanos, de que nosotros debemos estar en alerta y no adaptarnos al sistema de este mundo, ni abrazar ningún pensamiento ni agenda satánica, diabólica y levantarnos en contra de todo esto. Vamos a orar. Yo quiero que el pastor Freddy, si puede orar por eso, vamos a orar por nuestros hijos y orar por nosotros como padres para instruir a nuestros hijos en la verdad. Dígale a su niño las cosas como son. Usted le dice las cosas como son y lo prepara, lo forma bíblicamente en su casa, para que cualquier cosa que él vea o escuche por ahí no se deje llevar de nada de eso. Todo eso es falso y es mentira. Así que, Pastor Freddy, adelante. Pues vamos a orar. Padre, nosotros te damos las gracias porque ninguna de estas cosas que vemos en las Escrituras es el resultado de la fantasía, sino vemos que todo es el resultado de tu voluntad, hacia donde tú quieres llevarnos, que es amar y vivir conforme a la gracia tuya, a la gloria que a ti solo te pertenece. Y te damos gracias porque este mismo libro de Éxodo nos muestra que la salida de este pueblo, después de haber estado por más de 400 años esclavo, tú lo llevaste hasta la tierra prometida, según el pacto que tú hiciste con Abraham, donde tú pactaste con él de que tú le ibas a dar un pueblo tan numeroso que no podría ser contado. Y aunque este es el pueblo de la carne, y es el pueblo que tú usaste como el instrumento por medio del cual a este mundo llegó nuestro Salvador, nosotros vemos tu cuidado, tu protección, la mano tuya preservando a cada una de esta gente. Y hoy nosotros podemos hablar, no dando gloria a ellos, sino glorificándote a ti que preservaste a este pueblo y lo ha preservado conforme al plan que tú te has propuesto desde la eternidad en la persona de Cristo nuestro Salvador. Gracias te damos. Te pedimos que conforme a tu misericordia nos conceda también, así como tú ordenaste a este pueblo, a los padres, a instruir a sus hijos para que conociesen que tú eres el que tiene el brazo extendido, el brazo todopoderoso. Ayúdanos a nosotros para también instruir a los nuestros, para que confíen en ti y no confíen en el hombre, entendiendo que es tu voluntad la que prevalece sobre todas las cosas. Enséñanos a hablar a nuestros hijos a sus corazones. Concédenos ganar su corazón para ti. Que tu palabra obre en el corazón de cada uno de ellos. Y así como tu palabra lo enseña, sus pensamientos sean traídos cautivos a la voluntad de Jesucristo. Danos la gracia para que cuando ellos escuchen hablar en la escuela, en la calle, en cualquier lugar donde estén, cuando escuchen hablar algún principio de mentira, tu palabra controle sus corazones y sus pensamientos sean guardados a no ser persuadidos por la mentira, sino a confiar en tu verdad, en tu palabra y en tu persona. Pero ayúdanos, Señor, a nosotros no fallar, a no perder nuestra razón como padre para instruirlo a ellos. Ayúdanos para aprovechar cada momento que tú nos concedes a su lado, de nuestros hijos, para hacerles recordar que tú estás en los cielos y que tú eres el Dios soberano, que maneja todas las cosas, que tú eres el dueño de todas las almas, que las almas es diseño, que es creación tuya, que eres tú quien tiene la patenta de creación sobre todas las almas que en este mundo han vivido, los que viven y los que vivirán, y lleva sus corazones a temerte a ti, a confiar en ti, a tomar tu palabra como verdad, a ver tu palabra como un GPS que puede dirigir cada asunto de su vida. Pero ayúdanos para que ellos, además de escuchar nuestras palabras, también sean testigos de nuestro testimonio, de que nosotros confiamos en ti y queremos vivir conforme a tu palabra. Ayúdanos y bendícenos.
Concede, Señor, que nosotros como iglesia local seamos en tus manos un instrumento por medio de quien Cristo se ha dado a conocer, un instrumento por medio del cual nosotros vivamos bajo la esperanza eterna que tú nos has brindado en la persona de Jesús. Ayúdanos, Dios de los cielos. Ayúdanos, Dios eterno. A pesar de la maldad de los hombres, ayúdanos a vivir para ti. Y ayúdanos a recordar que no hay incluso ninguna batalla que tú has perdido. Todas las batallas tú las has ganado. Y todo esto ha sido para la gloria de tu nombre. Perdona nuestras maldades y nuestros pecados. Y concédenos en Cristo vivir para ti. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén, Señor. Antes de pasar a la parte de las ofrendas, hermano, yo quiero decir dos cosas. Primero, gracias a todos los hermanos que han estado orando por mi madre. Yo estuve hablando con ella y ustedes saben que después de una operación es normal que como tiene una herida, la persona sienta mucho dolor. Y le preguntaba a mi madre que si le dolía. Y ella me dice, no, pero no me duele nada, no me duele. Dentro de 21 días ella tiene cita nuevamente con la oncóloga para ver cómo va el proceso. Generalmente siempre le ponen un tratamiento de 5 años de pastillas, pero gracias a Dios, hermano, Dios hizo su obra. Sí, porque ya mami tenía esto en los huesos y el Señor revirtió todo eso. La gloria es de Él. Lo otro también que quiero anunciarles es que este jueves el culto de oración no se va a llevar a cabo en vista de que tenemos un culto juvenil que va a ser dirigido por los jóvenes, pero es para toda la iglesia. Obviamente tenemos que venir todos a apoyar a los muchachos que van a cantar, que van a adorar al Señor, que van a predicar su palabra, que tienen textos bíblicos, etcétera. Entonces, este jueves, no se quede, vamos a apoyar, vamos a orar por ellos, entendiendo de que estos muchachos, amén, son el futuro de esta iglesia. Gloria a Dios. Y de aquí el Señor levante pastores, levante misioneros, levante evangelistas y haga una obra bien linda a través de estos jóvenes. Pues vamos a orar por las ofrendas, hermanos, y nos despedimos así. Señor, gracias, Padre, por tu gran amor y tu gran misericordia. Señor, en esta hora de lo recibido de tus manos, de eso damos. Te damos gracias, Señor, porque tú eres el proveedor de todo. Gracias, Padre, por tantos hermanos que se unen a través de Zoom y que a pesar de la distancia no se pierden estos estudios, donde el único objetivo es llenar nuestros corazones del conocimiento de tu palabra. Gracias te damos, Señor, por este servicio. En Cristo Jesús. Amén.